Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Este es su programa Las promesas de Dios. La Iglesia Betel y su campo les da la más cordial bienvenida. Este es su programa. Y saludamos, ¿verdad?, en especial, y agradecemos a Dios por permitirnos poder salir y entrar en sus hogares a través de esta transmisión. Damos gracias, ¿verdad?, a todos los patrocinadores, al Pan de Vida, que es a Jesús, y también a nuestro hermano, ¿verdad?, que tiene esa panadería de Pan de Vida, que es uno de los que patrocina. También al equipo de trabajo de Canal 8, Tu Nueva Visión, a cada uno de los que laboran en este canal. Damos gracias, ¿verdad?, por todo lo que ellos hacen, ¿verdad?, y el esfuerzo que se hace. Gracias, Señor, porque nos permite salir al aire y poder llegar hasta donde tenga que llegar esta señal. Iniciamos con su programa, Las promesas de Dios. Y voy a invitar, ¿verdad?, que usted busque allá en su Biblia. Si usted tiene una Biblia, si no, escuche lo que la palabra del Señor dice en cuanto a las promesas de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20, este es uno de los versículos que habla de las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los Corintios: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, que significa así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Como sabemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas, todas las promesas de Dios tienen un cumplimiento, y hasta hoy, como decía el Señor, ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, porque todo se ha cumplido. Y hoy queremos hablar de una promesa muy especial, que es la promesa del Espíritu Santo de Dios, que el Señor prometió enviar a todos sus hijos, a todos los creyentes. Hoy vamos a hablar de esa promesa especial que la Biblia presenta como el Espíritu Santo de Dios. Y voy a dar lectura a un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 49, donde Jesús habló de esta promesa del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso fue lo que el Señor les dijo a los discípulos antes de que Él ascendiera al cielo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hablaba de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a elevar una oración para pedir a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que hablen a través de la Escritura para revelarnos esta promesa que hoy es real en cada una de nuestras vidas, el Espíritu Santo. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, por concedernos el privilegio de poder entrar en tu presencia, haber leído tu palabra, Señor, y predicar este tema de las promesas de Dios, y hoy en especial la promesa del Espíritu Santo. Queremos pedir la dirección, la guía del Espíritu Santo para poder ministrar tu palabra. Limpia los aires, permite que este canal, Señor, pueda a través de esas ondas, Señor, llevar este mensaje hasta donde tenga que llegar. Paraíso, Comalcalco, sus alrededores, la Iglesia Betel y su campo, Señor, aquí en Paraíso, en Comalcalco, y cada una de las misiones, Padre, y también a todas las iglesias, y a donde quiera que salga este mensaje de tu palabra, Señor,
que sea tu Espíritu Santo el que traiga todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y que uses mi vida para ministrar esta palabra y que cumpla ese propósito para la cual tú la has enviado. Que esa palabra sea prosperada y que también caiga en buena tierra. Gracias, Señor, porque tú les permitirás a todos los que estén escuchando, Señor, este mensaje, viendo ese canal, la televisión, les permitirá, Señor, tener ese tiempo para poder escuchar este mensaje. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El médico Lucas, que es uno de los apóstoles, también, ¿verdad? Habló y escribió en este capítulo 24, donde habla Jesús de la promesa del Padre. Hablar del Espíritu Santo y de esa promesa, yo creo que todos anhelaban, sabían y habían escuchado que había el Espíritu Santo. Porque desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, la Biblia dice en el verso 2, que en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí empieza a darse a conocer Dios al Espíritu Santo. También la Biblia presenta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, habla de esta unidad que había entre el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Porque en Génesis 1:26 la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Espíritu Santo, en Primera de Juan capítulo 5, verso 7, la Biblia presenta el Evangelio, San Juan está escribiendo que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Habla del Padre, habla del Verbo, que es el Hijo, y habla del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la deidad. Porque la palabra Trinidad no viene en la Escritura, sino que dice 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y uno de ellos es la persona del Espíritu Santo de Dios. En Hebreos capítulo 1, el apóstol Pablo habla, porque Dios el Padre, hermano, se dio a conocer desde el principio a un pueblo especial que es el pueblo de Israel. Y Dios manifestó su gloria, su poder a ese pueblo. Y dice en la carta universal a los Hebreos, en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, dice, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios de muchas maneras habló, dice, en otro tiempo a los padres. Dios se manifestó y se dio a conocer con ese nombre Jehová al pueblo de hebreo, pero también habló de muchas formas. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, de esa promesa, estamos hablando de unción, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de ciencia y de arte, estamos hablando también de juicio, de poder, de revelación. Cuando hablamos del Espíritu Santo,
la Biblia hablaba que a través de estos tiempos, dice, nos ha hablado a través del Hijo de Jesucristo. Y cuando Jesús venía a este mundo, la profecía, el libro del profeta Isaías, hablaba que Dios le iba a dar a esta raíz del linaje de David sabiduría. Hablar del Espíritu Santo es hablar de inteligencia, hablar del Espíritu Santo es hablar de espíritu de consejo, hablar del Espíritu Santo es hablar de espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. Jesús traería y daría a conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando Dios habló a través de a los padres y también a los profetas, Dios, el Espíritu Santo venía, tomaba a los jueces, tomaba y les daba poder a los hombres, les daba revelación, les daba unción y se manifestaba, venía y se iba. El Espíritu Santo hoy es una promesa real. Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él escogió a 12 discípulos y a ellos les hizo una promesa. En el segundo libro de Lucas, que es el libro de los Hechos, es el segundo tratado de Lucas, el libro de los Hechos, Lucas habla de la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1. Y Pablo y Lucas aquí dice en el primer tratado, dice Lucas, oh Teófilo, capítulo 1, verso 1, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del Evangelio según San Lucas, el primer tratado. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por eso en el capítulo 24, en ese verso que leímos, 49, habla de la promesa del Espíritu Santo. Y dice Lucas, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice Lucas, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para este momento, Jesús tuvo que aparecérsele a los apóstoles que había escogido y a los discípulos durante 40 días con pruebas indubitables. Ahí están aquellos dos que iban camino a Emaús, que caminó con ellos, que les abrió las escrituras, porque ellos no creían que a los que le habían visto resucitados. Él tuvo que aparecer, abrirles las escrituras, reprocharles la dureza de su corazón, porque no habían creído lo que Él les había hablado. Él les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lo creyeron. Él tuvo que aparecérseles con pruebas indubitables esos 40 días y verdaderamente reprocharles esa incredulidad y esa dureza de su corazón. Cuando ellos estaban en el aposento alto, ahí encerrados porque tenían temor de ser encarcelados, Jesús atravesó las paredes y les dijo, paz a vosotros. Uno de ellos, que era Tomás, porque en ese pasaje la Biblia dice que Jesús le dio recibir el Espíritu. Y Tomás no estaba ahí, y cuando Tomás regresó, apareció, le dijeron, el Maestro ha estado aquí con nosotros. Y él dijo, si no viere con mis ojos, ¿verdad? Si no lo viere y metiere mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, no creer. Al siguiente, primer día de la semana, al siguiente domingo, Jesús
se le apareció y en especial le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados, dice, los que no vieron pero creyeron. Por eso es importante creerle a Dios con esta promesa del Espíritu Santo. Antes de que Jesús ascendiese, durante los 3 años y medio que Él estuvo enseñando, discipulando a los 12 que Él había escogido, en cada momento Jesús les habló del Espíritu Santo. En San Juan 7:37 la Biblia presenta que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: al que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice en la Escritura que este hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en Él, porque Jesús no había sido aún glorificado. Desde ese momento Jesús estaba hablándoles del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, vamos a buscar lo que la Biblia dice. En San Juan capítulo 14, versos 15 y 16 de San Juan capítulo 14. San Juan 14, versos 15 y 16. Jesús les habló de la promesa del Espíritu Santo y les dijo en el verso 15: si me amáis, les dijo, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús habló y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Desde ese momento Jesús les estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, diciéndole: otro consolador que estará con vosotros para siempre. El Espíritu, dice, de verdad. En el verso 26 de este mismo capítulo 14, Jesús les vuelve a repetir: os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque Jesús respondiendo les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les estaba hablando del Consolador, a quien el Padre, dice, enviará en mi nombre. En San Juan 14, en ese mismo capítulo, Jesús le dijo: pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16 de San Juan, Jesús hablaba en el versículo 7 de la obra del Espíritu Santo. Dice Jesús: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No era fácil, hermanos, para Jesús hablar y decirles que Él tendría que irse, porque se había dado cuenta que ellos se habían entristecido, su corazón se había llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este es lo que el Espíritu Santo iba a hacer, hermanos, en el momento que ellos lo recibieren. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y qué glorioso, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo convence al mundo de pecado es porque el mundo todavía no ha creído en Cristo. Dice San Juan capítulo 1 en el verso 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, a su pueblo, porque nació según las profecías en Belén. Nació según las profecías de Isaías de una virgen. Sería llamado Nazareno porque creció en Nazaret. Todas las profecías se cumplieron en Cristo, pero el pueblo hebreo no creyó en Jesús. Es más, hasta el día de hoy, ellos están esperando al Mesías. Hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, han creído en Jesús, pero la mayoría del pueblo de Israel no creyó en Él. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Por eso esa promesa del Espíritu Santo tiene un cumplimiento aún hoy en nuestros días. Por eso, cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 16, en el verso 13, también dice otra de las obras que hará el Espíritu Santo como promesa. Les dijo, pero cuando venga, en el verso 13, capítulo 16 de San Juan, en el verso 13 le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta promesa, hermanos, Dios se las estaba dando a los apóstoles, a los discípulos. Y llegó el momento de que esa promesa dada por el Padre allá a través del profeta Joel, donde la Biblia habla que fueron aproximadamente 865 años cuando Dios le dio esta promesa. En el capítulo 2, en el verso 28 al 32 del profeta Joel. Esa promesa, aproximadamente 865 años, Dios habló del derramamiento del Espíritu Santo. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, dice así su palabra: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Para estos años del profeta Israel había caído, había sido devastado. Por eso Dios, a través del profeta Joel, nos habla en el capítulo 2 y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La venida del Señor está cerca. Y en aquellos tiempos de Israel, Dios les estaba hablando del día grande y terrible que vendría. Por eso, pues, como en esos días, hermanos, Dios mostró su misericordia. Y sigue hablando a través del profeta Joel en el verso 12 y dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona a Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Dios está prometiendo al Espíritu Santo a pesar de lo que vendrá. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os retuitiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo fue prometido en aquellos años. Dios usó al profeta Joel después de esa devastación de Israel. Y esa promesa, hermanos, tuvo su cumplimiento cuando llegó el día de Pentecostés. Nos vamos a ir a una pausa y de ahí vamos a dar a conocer lo que sucedió el día de Pentecostés sobre los discípulos. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra. Aleluya. Regresamos. Sus promesas. Continuamos. Continuamos, amados hermanos, hablando de esta promesa gloriosa que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. El libro de los Hechos, que fue escrito por el médico Lucas, aproximadamente se escribió en el año 80 después de Cristo, pero fue una recopilación de después de haber investigado, como dice aquí, voy a darle lectura para ir en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta aquel día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínense, hermanos, cuando Jesús les hablaba de que era necesario morir, pero que iba a resucitar y que iba a ascender al Padre, tristeza había llenado su corazón. Ahora imaginémonos en el momento de su ascensión, todos estaban rodeándolo y Jesús empezó a levantarse del suelo. Y yo me imagino
a ellos abrazándolo, reteniéndole, agarrándole el vestido, agarrándole los pies, y él les decía, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría. Y llegó el momento en que él les decía, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y entre tanto que él subía, dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, o sea, Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús les había dado la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y la Biblia dice que Jesús estuvo apareciéndoles durante 40 días. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y cuando llegó, dice el capítulo 2, el día de Pentecostés, los 50 días. Eso es Pentecostés, 50 días. Estaban todos, dices, unánimes juntos. El versículo que leímos dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, esperando la promesa del Padre. Ellos oraban y decían, Jesús, Señor, tú nos prometiste enviar al Consolador, tú nos prometiste enviar al Espíritu Santo, tú nos prometiste enviar esa promesa que Joel decía. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de sus cabezas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, porque habían de todas las naciones debajo de la tierra. Y ellos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que dice Pedro. Oiga lo que dice Pedro. Pedro habló de lo que Joel escribió, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd de estas palabras. Jesús Nazareno, oye bien, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, porque el Espíritu Santo usó a Jesús. Pablo dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, haciendo milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo a Jesús. Y dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David en el Salmo 16 está hablando, hermanos, que no iba a dejar su alma en el Hades. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, porque no hablaba de él, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dijo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió, dice, a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, en el Salmo 110. Así que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, decía Pedro, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos conocían la ley y los profetas. Ellos conocían a Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Sabían del Espíritu Santo, pero no aceptaban, no habían creído en Jesucristo. Por eso Pedro les dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Aun cuando Jesús, hermanos, en la gran comisión nos mandó que todos ahora, hermanos, fuéramos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, dijo Jesús. Dijo Pedro aquí lo que Jesús dijo. Porque para vosotros es la promesa. Una vez más está Dios prometiendo el Espíritu Santo. Para nosotros es la promesa. También para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy, hermanos, y Pedro dice con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la vida de los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común. Y hoy, hermanos, esa promesa sigue vigente, porque Dios es el mismo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Dios en Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo, no ha cambiado. Él le prometió al pueblo de Israel en el libro del profeta Joel, y se cumplió en el día de Pentecostés, con la promesa que Jesús le hizo del Padre a los discípulos, a los apóstoles. Y esa promesa sigue vigente, porque la Biblia dice, en Hechos capítulo 10, que también el Espíritu Santo se derramó cuando el apóstol Pedro predicaba un discurso en la casa de Cornelio, un centurión de la compañía llamada la italiana. Y en el capítulo 10, en el verso 44, la Escritura dice, mientras aún hablaba Pedro, porque Pedro aquí está diciendo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ese es el discurso que Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, fue donde se le apareció esos 40 días con pruebas indubitables. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por eso la Escritura dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. De este dan testimonio, dice, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizarles, dice, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hoy esa promesa, mi hermano y amigo, es real. El apóstol Pablo también dice en Hechos capítulo 19 que los discípulos de Éfeso, dice la Biblia, Hechos capítulo
19, Hechos capítulo 19, Pablo llegó a Éfeso. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay mucha gente, hermanos, en el mundo que ni siquiera ha oído que hay Espíritu Santo. Pero nosotros hoy estamos hablando de esa promesa. Entonces, Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, dice, unos 12 hombres. Qué hermoso, hermanos, que esa promesa sigue cumpliéndose hoy hasta nuestros días. Es real. Pablo dice en la carta a los Efesios, con esto voy terminando, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el versículo 13, en él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón como su Salvador personal, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno reconoce que no está bien delante de la presencia de Dios, invita a Cristo en su corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y nos sella con un sello que nos da a entender que somos ahora propiedad de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito, conoce Dios este sello y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios nos compró por precio. El precio que Dios pagó por nosotros fue la sangre de su Hijo, la sangre derramada. Él, dice la Biblia, que amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo repite a los Efesios y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, clama, pídele. Dice Jesús que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si hoy tú no tienes esa promesa, si hoy tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito que hagas esa oración, que invites a Cristo a entrar en tu corazón y que le pidas que Él también te llene, te selle, te llene y te bautice con el Espíritu Santo. Si tú quieres orar ahí donde estás, si tú has escuchado este mensaje, si has escuchado esta promesa del Espíritu Santo, yo te invito a que hagas esta oración y le pidas perdón a Dios y le invitas a entrar en tu corazón. Repite conmigo, Padre, yo te pido en este momento que perdones todos mis pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús de Nazaret, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y soy salvo. Porque con el corazón se cree, yo creo para justicia y con la boca yo confieso para salvación. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con el poder de tu Espíritu Santo, con esa promesa que es para mí hoy en día.
Yo les agradezco haber escuchado este mensaje y yo les invito a que anhelen la presencia del Espíritu Santo. Si usted tiene necesidad de oración, si usted tiene necesidad, algún motivo de oración, llámenos a los teléfonos que están indicados. Yo les agradezco a todos, Dios les bendiga, y este ha sido su programa, Las Promesas de Dios, que la Iglesia Betel y su campo trajo para usted. Dios les bendiga. Amén y amén. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.